buenas tardes, mi nombre es Emily Brigitte Benavides Escobar y el día de hoy les doy muy cordialmente la bienvenida a esta presentación que tenemos la correspondencia al capítulo 2 de los actos de proposición de la demanda del Manual del Derecho Procesal No Penal. En esta intervención, pues yo el día de hoy estaré abordando como tal un aspecto esencial dentro del desarrollo procesal tras la proposición de la demanda, el recurso de apelación, su naturaleza, efectos jurídicos, las resoluciones que pueden ser apeladas, los casos de improcedencia y la importante figura de la consulta obligatoria, todo dentro del marco del Código Orgánico General de los Procesos, que viene siendo en este caso pues el COGEP. Tenemos como primer punto pues la importancia del recurso de apelación en el marco de los actos de la proposición de la demanda. Bueno, pues en derecho el procesal no penal ecuatoriano, los actos de proposición de la demanda constituyen en el momento pues los actos como tal del momento fundacional del proceso en los que ellos plantean pues la presentación que se identifica a las partes que se exponen en los fundamentos de hecho y de derecho como tal también. Aquí también se activa el aparato jurisdiccional. Sin embargo, pues tenemos que recordar que es importante entender que estos actos no existen en un aislamiento, pues ya que una vez formulada y admitida la demanda, se desencadena una serie de actos procesales con efectos jurídicos importantes para ambas partes, generando pues así la necesidad de mecanismos que nos permitan su control y a su vez pues también la revisión. Aquí es donde el recurso de apelación se convierte en una herramienta pues como tal esencial, no como parte de la proposición directa de la demanda, sino pues pongámoslo como un acto posterior directamente, relacionado con sus consecuencias procesales inmediatas. Aquí también les puedo hacer una pregunta, pues, que igualmente se responderá. ¿Por qué tiene sentido analizar el recurso de apelación, pues, en este capítulo? Les voy a dar por puntos. Tenemos por primer sentido la continuidad del impulso procesal. Una vez interpuesta aquí la demanda y admitida por el juez, el proceso avanza hacia la fase de contestación, saneamiento, pruebas de sentencia, que a lo largo de estas etapas se ven dictadas con diversas resoluciones jurisdiccionales. Algunas de estas las cuales afectan como tal directamente a los intereses de las partes. Cuando aquí sobre todo alguna de estas resoluciones llega a ser resultado de una perjudicial para una de ellas, el recurso de apelación como tal se convierte en la herramienta que aquí esta nos permite pues rebatir, socializar la revisión de dicha decisión. Por eso, aunque formalmente no sea parte de la demanda inicial, es consecuencia directa del litigio que comienza pues a ser como tal una proposición. Tenemos como el segundo punto la relación con tutela judicial efectiva. ¿Qué hay aquí? Pues que el derecho al recurso se deriva del principio de la tutela judicial efectiva, consagrando en la Constitución de la República del Ecuador, como tal nos dice en el artículo 75. Esta norma pues nos garantiza que toda persona que tenga acceso a un juez imparcial, al permitir que una resolución judicial sea impugnada al recurso de apelación, pues esta garantiza como tal el cumplimiento pues de la garantía constitucional. Tenemos como punto número 3 el instrumento de corrección y el equilibrio, donde aquí la figura de apelación también responde pues a la necesidad de corregir los errores judiciales, especialmente en la primera instancia, ya que si un juez ha cometido el error de admisión de la demanda, en el saneamiento procesal, en el rechazo de pruebas o en la sentencia, el recurso de apelación permite a nosotros llevar el caso a una segunda instancia con esperanza pues así de lograr una rectificación revocatoria o de reforma de la decisión. Tenemos también en un punto número 4
desarrollando pues que el principio de doble instancia, donde no solo es un derecho, sino también tenemos que tener en cuenta que es una garantía procesal fundamental, que está segura que las decisiones no queden solo en manos pues de un solo juzgador, por decirlo así, ya que también podemos darlo como el COGEP desarrolla este principio permitiéndonos la revisión por parte de una autoridad superior como tal, especialmente en procesos ordinarios y sumarios. Esto da pues como tal una coherencia al sistema judicial ecuatoriano, donde aquí nos previenen de los abusos, arbitrariedades y garantizando pues así un control vertical pues como tal del proceso. También tenemos lo que es pues el impacto práctico en el desarrollo del proceso. ¿Qué tenemos aquí? Pues cuando se interpone una apelación en el proceso puede detenerse o a la vez continuar. ¿Qué pasa aquí? Que dependiendo del efecto en que sea esta concedida, sea suspensivo o a la vez no suspensivo, esto modifica en el curso del proceso. Puede aplazar la ejecución de una sentencia, suspender o asimismo una diligencia, impedirla también, ya que aquí que se ejecuten pues varias medidas provisionales, por decirlo así. Por tanto, pues la apelación no es un hecho como tal aislado, sino podríamos decirlo que es como mejor una herramienta que condiciona pues el devenir procesal, siendo esta pues la parte de la lógica de los actos que se originan tras la posición de la demanda. Bueno, pues por concluir este tema, yo les quisiera decir que si bien el recurso de apelación no es una forma de parte de la proposición inicial de la demanda, su análisis en este capítulo es completamente pertinente porque actúa como un mecanismo de reacción procesal aquí, que ante los actos jurisdiccionales que se derivan de esta proposición es una respuesta jurídicamente estructurada que permite preservar así pues como tal un equilibrio entre las partes, asimismo protege los derechos y sobre todo garantizar un proceso justo y controlado. Yéndonos más profundo en el tema, podremos ir ahora en la parte del concepto, naturaleza y finalidad como tal también de la apelación. ¿Qué tenemos aquí? Que el recurso de la apelación es un medio de impugnación ordinario mediante el cual la parte que se considera perjudicada pues como tal por una resolución judicial solicitada, su revisión por parte de un órgano jurisdiccional superior. Pues la finalidad aquí principal es corregir los errores judiciales que se han dictado, resguardar como tal también el debido proceso. A su vez también tenemos lo que es garantizar pues aquí los principios de doble instancia, y también tenemos lo que es aquí lo que se fortalece pues la confianza en la administración de la justicia. Bueno, aquí se presenta generalmente a veces dentro de un plazo de 3 días, salvo las disposiciones especiales, y pues aquí no siempre se suspende la ejecución del acto recurrido, ya que esto nos conduce a efectos de apelación, pues que ya veremos a continuación. Vamos ahora pues con los efectos de recurso de apelación, más profundizando este tema, que en el artículo 259 del COGEP nos dice que este regula los efectos en que puede concederse la apelación. Pues aquí tenemos existentemente dos. Primero, tenemos el efecto suspensivo. ¿Qué tenemos dentro de aquí? La parte donde le detiene la ejecución de la resolución apelada es el efecto general, y también aquí se protege como tal la parte apelante hasta que se resuelva el recurso. Tenemos como un punto número 2 el efecto no suspensivo, o también como se conoce devolutivo. ¿Y aquí qué pasa? Que tenemos la resolución que puede ejecutarse cuando ésta ya haya sido apelada. También tenemos aquí que se aplica en casos también de como alimentos, patria potestad, quiebres, concordatos, entre otros. Pero ¿qué tenemos aquí? Fundamentalmente recordar que el abogado procesalista determine qué efecto corresponde a la apelación en cada caso, ya que esto definirá pues la estrategia y los plazos.
Ahora tenemos como otro punto lo que son las resoluciones apelables y sus efectos. Dentro de este desarrollo procesal, especialmente tras la admisión de la demanda, se dictan decisiones que sí pueden ser apeladas y otras que no lo permiten. Estas sí son algunas resoluciones apelables que les puedo dar a continuación, que sería como la sentencia definitiva, sea ordinaria y sumaria, el efecto suspensivo, autos que acogen excepciones previas y ponen fin al proceso, que sería este efecto igualmente suspensivo, auto de abandono del proceso, aquí vuelta en cambio es apelable en efecto suspensivo, decisiones sobre costas y multas, que también es un efecto suspensivo. También tenemos lo que son las providencias en procesos monitorios, ejecutivos, voluntarios y remates. Aquí este es un efecto, podríamos decirlo, que varía según su tipo como tal. Y asimismo también tenemos pues lo que son aquí dentro de las resoluciones que califican o adjudican posturas. Este como tal viene siendo un efecto suspensivo. Tenemos también la negación de prueba, que es una apelación diferida como tal, que se plantea con la apelación final. En estos casos, pues, como evidencia con la apelación, mecanismos de equilibrio, permitiendo a las partes rebatir decisiones que pueden influir directamente en el curso del litigio. Ahora también tenemos lo que son los casos de improcedencia de la apelación. Aquí es muy sencillo. En el COGEP también señala casos pues donde el recurso no es procedente, pero les puedo dar dos ejemplos relevantes. Dando un auto que ordena acumulación de procesos, que en el artículo 20 esto dice que no es apelable, y una sentencia en un proceso ejecutivo con excepciones prohibidas o no contestada, en el artículo pues 352, que también no es apelable. ¿Qué pasa con esto? Que nos muestra que no todo acto judicial puede impugnarse mediante una apelación, ya que la ley establece límites para evitar dilaciones innecesarias y así como tal fundamentar pues la seguridad jurídica. Tenemos también aquí la consulta obligatoria. ¿Qué pasa aquí en la consulta obligatoria? Esto es una figura complementaria a la apelación de la consulta obligatoria, prevista en el artículo 256 en el inciso segundo, que nos dice que se aplica cuando no hay apelación, pero que el juez superior debe revisar como tal la resolución de oficio, especialmente en procesos contenciosos administrativos y tributarios. ¿Qué pasa? Que este mecanismo garantiza pues como tal un control judicial adicional, incluso cuando las partes no hayan sido cuestionadas de la decisión. Tenemos ahora también la relación con la motivación y otras garantías procesales. Bueno, aquí les voy a decir que primero es importante entender que la motivación de la motivación judicial de las resoluciones implica las obligaciones del juez de fundamentar clara, lógica y coherentemente sus decisiones. Este requisito no solo responde a una forma procesal, sino que también cumple una función constitucional asegurando el derecho de la tutela judicial efectiva. Este contexto pues nos da a la proposición de la demanda, que es el primer acto procesal donde se establecen pues las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre todo, ya que si el juez posteriormente aquí nos dicta una resolución sin motivación suficiente o clara, pues estarían violando una garantía de defensa y la cual se lesiona en el principio de transparencia judicial, lo cual también aquí nos puede dar un lugar a nulidades procesales, a la declaración de nulidad como tal por falta de motivación, tal como establece en el COGEP en sus artículos pertinentes. Pero también tenemos que decir que la motivación no es el único pilar, pues aquí existen otras garantías procesales fundamentales que interactúan con los actos de proposición de la demanda, pues entre ellas tenemos el derecho a ser oído, el principio de igualdad procesal, la inmediación, pues también y también concentración procesal, y también como todo la publicidad del proceso. Todas estas garantías nos fortalecen como tal la confianza en el sistema judicial,
que previenen arbitrariedades y garantiza que la justicia no solo sea hecha, sino que también sea percibida como legítima y justa. En suma de la relación, pues, entre la motivación y otras garantías procesales con la proposición de la demanda y el desarrollo procesal es inseparable, ya que la adecuada fundamentación judicial y el respeto de las garantías procesales son condiciones que para el proceso que se cumplan en función social y constitucional de resolver controversias como tal con justicia, asimismo seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales de las personas. Podríamos decir ahora, en conclusión, después de haber analizado todo esto, que los actos de proposición de la demanda son el eje fundamental de la cual se construye todo el proceso judicial no penal, que son el punto de partida donde se establecen las relaciones judiciales procesales, que aquí también como tal se definen pues las pretensiones y se activan también como tal los mecanismos de defensa de los derechos e intereses de las partes. Sin embargo, tenemos que recordar que el proceso no termina en la mera presentación de la demanda, sino que este más bien se despliega como tal en una serie de actos y resoluciones garantizando la correcta administración de la justicia. En el recurso pues, de apelación, como se analizó, este emerge como tal como un pilar esencial dentro del sistema procesal ecuatoriano. Nos complementa y perfecciona una dinámica iniciada por la proposición de la demanda. Este recurso pues así es garantía para también decirlo así que no solo la revisión técnica y jurídica de las decisiones judiciales, sino también asimismo para una perseverancia del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, en el derecho a un debido proceso y a un acceso como tal también imparcial y plural. También profundizando un poco más en el derecho de la apelación, es una manifestación concreta del principio de doble instancia que erige como un mecanismo equilibrado del poder jurisdiccional, regulación clara y precisa sobre los efectos que produce la interposición de la apelación, ya sea esta suspensivo o no suspensivo, por lo cual esto nos pone en evidencia el equilibrio legislador, el cual busca pues entre la celeridad procesal y la protección efectiva derechos procesales de los litigantes. Finalmente, pues así podríamos decir que es importante que el análisis que hemos detallado de los actos de proposición de la demanda junto con los recursos de apelación, nos permite pues como tal comprender la complejidad y asimismo el dinamismo del proceso judicial no penal. Más que una mera formalidad, estos actos son instrumentos vivos que nos reflejan interacción entre la estructura normativa, la tutela de derechos y una función social de la justicia. Por lo tanto, comprender estos mecanismos procesales es vital no solo para operadores jurídicos, sino también pues para cualquier ciudadano que aspire a hacer valer sus derechos como tal. Es un sistema democrático y garantista con el cual nos promueve en el Ecuador. Gracias en este día por haberme acompañado en este análisis de la apelación de los recursos de apelación dentro del Manual del Derecho Procesal No Penal, específicamente pues en su conexión con los actos posteriores a la proposición de la demanda. Muchas gracias.